Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Sonic's the name, speed's my game. Es rápido, es fuerte, es cool, es joven. Pero sobre todo, es mejor que Mario. Sonic el Erizo es una de las franquicias de videojuegos más populares de la historia. Con casi 90 juegos con su nombre, infinidad de cómics y series animadas, con 3 películas y una cuarta en desarrollo, se posiciona como uno de los íconos más influyentes de la industria. Desde 1991, Sonic ha revolucionado la industria de los videojuegos con su carisma y juventud, destacando lo genial que pueden lucir los personajes de un juego sin tener que ser tipos llenos de músculos y armas de fuego. Con más de 30 años de historia, es obvio que muchas personas que disfrutan de esta franquicia, algún día se unirían para formar lo que llamamos un fandom, una comunidad que se dedica activamente a disfrutar, debatir y expresar el amor que le tienen a esta franquicia. ¿Y qué tan bueno es este fandom considerando que Sonic es uno de los titanes de la industria? Pues, hay dos maneras de verlo. La primera es un fandom bastante único y creativo, lleno de gente talentosa llena de amor por el personaje, que aman con locura sus historias, y que son capaces de hacer cosas increíbles solo para darle un agradecimiento a esta franquicia que fue parte de su infancia. Grandes ilustradores, músicos, programadores, y entre otras cosas geniales, son parte activa del fandom de Sonic, dando de qué hablar de una manera positiva. Y la segunda. ¿Cómo decirlo? Listen to me in my super mode. La reputación del fandom de Sonic, por culpa de las personas que ven a Sonic de la segunda manera, está por los suelos, tachando al fandom de furros depravados sexuales, que buscan satisfacer sus oscuros gustos a través de una franquicia muerta que siempre será inferior a cualquier otro producto de videojuegos. Pero parémonos un momento a pensar, ¿es realmente tan depravado el fandom de Sonic? De verdad tenemos delante a uno, si no es que, el fandom que tiene a los especímenes más perturbados mentales de cualquier fandom. ¿O se trata de una simple exageración de personas que simplemente se creen rumores estúpidos y se quedaron atrapados en una guerra de consolas que terminó hace 30 años? Pues, he sido un fan casual de Sonic desde que tengo memoria, y me di a la titánica tarea de investigar el origen y evolución del fandom de Sonic, para poder llegar a una conclusión satisfactoria sobre este tema. Pero en esta ocasión no estoy solo, ya que cuento con el apoyo de dos fans acérrimos de Sonic, quienes me ayudarán a explicar un poco toda esta enredada historia. Hablo de mi hermano de leche, Daxter, y el fan número 1 de las Creepy Loads, Red Bromer. Así que, ponte cómodo, y déjame presentarte. This does not even deserve a captain's log introduction, because this is dead serious. Introducing the next generation from Nintendo, New Super Mario World, created especially for the Es 1990, Nintendo domina la industria de los videojuegos en su totalidad, con juegos como Super Mario World en la Super Nintendo. Muchas compañías quieren quitarle el puesto del rey de la industria a Bigotón, y una de estas compañías es Sega, quien cuenta con una de las mascotas de su historia, con gráficos, jugabilidad y videojuego propio, quien sería una de las partes de la historia de Sega. Alex Kidd.
O eso, hasta que Sega decidió crear una mascota desde cero. Y así es como llega Noto Oshima, el diseñador de Sonic, quien llegó con unos bocetos que le encantarían a los directivos de Sega, quienes rápidamente aprobarían el diseño con el que destruirían completamente a Nintendo, llevándolos a la cima de la industria, mientras bailaban en las cenizas de lo que alguna vez fue un tal Mario. Bueno, no tan así. Verán, quiero que vean algo muy importante en los primeros diseños de Sonic. Como ven, tiene un estilo bastante amigable y muy al estilo Cartoon de América. Y eso es, porque Sega originalmente no creó a Sonic para derrocar a Mario como icono de los videojuegos. Ellos querían una mascota con la cual identificar su compañía, querían un personaje mucho más mainstream, a quien explotar no solo en videojuegos, sino también en caricaturas y peluches. Eso de que Sonic fue creado como el Mario Killer de los 90s es falso. Sega, en resumen, querían su propio Mickey Mouse, por eso el estilo original de Sonic era tan caricaturesco e infantil. Pero, la división americana de Sega, no captó el mensaje de una simple mascota, y como los americanos en los 90 tenían un complejo de inferioridad bien cabrón, tomaron a Sonic como el rival que acabaría con Nintendo. Por esto, es que la mayoría de comerciales tirándole a Nintendo, son americanos, porque en Estados Unidos, se nos vendió a Sonic como todo lo que Mario no tenía, poniendo una publicidad bastante agresiva contra la competencia, porque según ellos, toda publicidad es buena publicidad. De hecho, cuando una periodista le preguntó a uno de los accionistas por qué la Mega Drive tenía menos colores que la Super Nintendo, el man no tuvo mejor idea que presumir la calidad de los colores, diciendo que menos es más, de una manera innecesariamente defensiva. En palabras simples, Sonic no nació del rencor hacia Nintendo por parte de Sega, Sonic fue creado para hacer competencia, si acaso, de Mickey Mouse originalmente, pero Sega América, quienes estaban desesperados por un éxito, fueron los que empezaron la guerra de las consolas. Cosa que les salió bien entre 1991 y 1995, con juegos como Sonic 2 y Sonic & Knuckles. En este contexto es donde el pequeño fandom de Sonic comienza a formarse. Como era obvio, el internet no era tan común, así que el fandom estaba formado mayormente por niños que se juntaban en los patios de las escuelas a hablar sobre Sonic. Pero curiosamente, y esto es muy importante, la mayoría de los niños no hablaban de los videojuegos de Sonic, hablaban de las aventuras de Sonic, la caricatura de 1993. Sí, conocían los juegos, pero lo veían más como un agregado extra que como el foco principal. Aunque de vez en cuando, y esto no era tan común según testimonios, hablaban de los cómics Archie de Sonic, cómics en los que trabajaba Ken Penders, persona que en un futuro daría de qué hablar en el fandom. En 1995 el fandom da sus primeros pasos en internet, con el foro Sonic HQ, un foro informativo sobre la franquicia, foro que por sorpresa se sigue actualizando hasta el día de hoy, casi 30 años después. Y también en esta época, fue que los martirios del fandom de Sonic comenzaban a dar sus primeros pasos en internet. Chris Chan descubría Sonic, Son Manic disfrutaba de ver a Sally en la caricatura, hija Sonic. Me niego rotundamente a explicar qué hacía este tipo con un peluche de Sonic. Como verán, en los 90 el fandom era muy sencillo, sin nada cuestionable que recalcar. Pero esto cambiaría junto con la salida de un importante juego de Sonic, Sonic Adventure, el paso definitivo de Sonic al 3D. Con un rediseño para todos los personajes, por parte de Yuji Uekawa, es sin duda el juego que inició el debate entre los que prefieren el diseño clásico, o los que prefieren el moderno. Con su gameplay tan diferente a los demás juegos, su historia más profunda de lo usual para ese entonces, y siendo el primer juego en darles una personalidad real a los personajes, fue un gran paso al 3D. Finalmente, los 90 terminan, con un fandom dejando atrás esa ingenuidad que lo caracterizaba, y comienzan los debates entre usuarios, junto con la llegada del nuevo siglo.
Los años 2000 de Sonic, una época llena de tanto cosas buenas como bastante malas, pero sobre todo la época más característica del erizo y, hasta cierto punto, la época dorada para la franquicia de Sonic, hasta que después de 2005 todo se fuera al caño. Pero empecemos primero por el inicio. Al iniciar este nuevo milenio, Sega nos sorprendió con un clon de Mario Party, pero con skins de Sonic, un juego que pasó sin pena ni gloria por el ojo de todos. En este mismo año se celebraría la primera edición de la Sonic Amateur Games Expo, o mejor conocida como la SAGE, un evento donde los fans del erizo podrían compartir su talento y pasión por el medio, al presentar fangames hechos por ellos mismos, siendo la primera aparición oficial de Sonic Robo Blast 2, catalogado por muchos como el mejor fangame de Sonic. El año 2001 sería especial para todos, puesto que este año saldría a la venta Sonic Adventure 2, el juego que le dio a toda una generación de adolescentes pajeros un nuevo personaje con el cual tocarse la pilila. Shadow the Hedgehog sería introducido a la franquicia, convirtiéndose rápidamente en uno de los personajes más populares del fandom por esos tiempos, junto a la murciélaga que cada año le hacen una reducción de atributos. Fue tan popular en su tiempo que incluso Sega decidió ser tan generosa con sus fans que anunciaría en 2002 que dejaría de hacer consolas para que la franquicia de Sonic se hiciera multiplataforma, y así todos pudieran disfrutar de este nuevo erizo de color. Ya ahora sí, hablando en serio, a partir del año 2002 Sega se retiraría del mercado, por razones que ya todos sabemos. En el año 2003, el estudio de animación TMS Entertainment estrenaría Sonic X, un anime sobre Sonic que, aparte de traernos el personaje más castroso jamás creado, intentaría adaptar la trama de Sonic Adventure 1 y 2, y un poco la de Sonic Battle, pero a decir verdad se quedaría solo en eso, un intento. Pero por más que se diga de que este anime es un mega mierdón a día de hoy, lo cierto es que gracias a él muchas personas se interesarían por Sonic, ya que fue transmitido por canales como Fox Kids en su tiempo, además de que Jason Griffith, quien interpretó a Sonic en el doblaje gringo de la serie, sería quien le daría voz a Sonic de manera oficial en los juegos años después. Pretty cool, huh? Pero creo que lo más relevante que nos dejó esta serie serían los miles de AMVs con Linkin Park de fondo que hay en YouTube. Así es como llegamos al año 2004, época que muchos recordarán por algo en particular, los juegos Flash de Sonic. Si bien hubieron miles de juegos y proyectos, aquí iré mencionando los que para mí marcaron esta época de manera considerable. Como primer juego tenemos a Ultimate Flash Sonic, juego Flash del erizo creado en el año 2004 por Dennis Kidd, que intentaba recrear la jugabilidad de los Sonic Advance con el motor Flash. Final Fantasy Sonic X, una serie de 6 fangames creados por Black Devil X, que en paz descanse. Fangames RPG que mezclaban franquicias como Mega Man, Zelda, Final Fantasy y Sonic en una trama bastante interesante. Super Mario Bros. Z, un crossover entre Mario y Sonic con peleas de Dragon Ball, para detener una alianza entre villanos de ambas franquicias. La verdad es que yo crecí con esta. Nazo Unleashed. Si bien esta obra empezó como una animación distinta llamada The Power of Nazo, tiempo después el creador haría un remake más digno que contaba con actuación de voz y una animación mucho más decente. Decir que esta animación pasó sin pena ni gloria sería totalmente incorrecto, ya que lo que causó esta animación dentro del fandom no tuvo precedentes, ya que de esta surgieron otras animaciones, discusiones, fanarts y gente preguntando en foros si Nazo era un personaje oficial dentro de la franquicia, no me jodas. Y por último, y esto es algo que no podía faltar, el Sonic Fan Character Creator. Sinceramente me es imposible dejar esto atrás, ya que digamos que gran parte de las cosas cringe de esta época venían por parte de gente que hacía sus personajes culeros en esta plataforma, para luego presumirlos en plataformas como DeviantArt. El problema con estos es que la mayoría de personajes que hacían eran dignos de los diseños más esenciales de Tablos AF, ya que puro niño edgy que solo jugó el juego de Shadow eran los que hacían tales aberraciones. Mayormente estos personajes eran puro meme y muchas personas hacían bromas recurrentes respecto a estos personajes, llegando a popularizarse la frase "Your original character sucks", frase que la verdad desearía que se lo dijera más seguido a Toonside. Por estos años también sería popular un caso bastante particular dentro del fandom. En el año 2004, un líder del foro de Sonic Cult, conocido como Pachuca, afirmaría tener en su posesión una ISO del juego Sonic Extreme, juego cancelado en 1996. Los usuarios del foro enloquecieron al punto de que veteranos del foro llegaron a ofrecer grandes cantidades de dinero para que el archivo fuera liberado en internet. Pachuca compartió un archivo torrent donde supuestamente estaba alojado el juego y que lo liberaría dentro de pocos días, pero cuando por fin el día llegó, resultó que todo era una broma del Día de los Tontos. El archivo ISO que compartió no contenía gran cosa, solamente archivos basura y un ejecutable que decía "Felicidades, has sido parte del primer April Fools de Sonic Cult", lo que ocasionó gran parte de la caída de este sitio y que muchos otros foros respecto a Sonic terminaran alejándose de estos, tachándolos de inmaduros y de muy hijos de p***. Hasta este punto hemos visto cómo el fandom puede ser desde lo más creativo que ha tenido internet hasta los cabrones más grandes que han pisado la tierra. Pero no nos adelantemos. Entre los años 2003 y 2004, Sega sufre una reestructuración que involucró tanto despidos como una nueva pieza clave en la historia de Sega, para bien o para mal. Una empresa de pachincos llamada Sammy compraría el 20% de las acciones de Sega para después fusionarse con ellos, llamando a esta nueva sección Sega Sammy. Durante esta época se estarían haciendo muchos cambios internos, como que el Sonic Team pasaría a llamarse a Global Entertainment One de manera interna, ya que
públicamente todavía siguen usando el nombre de Sonic Team, además de ser Sammy los que se encargarían de gestionar las relaciones públicas de Sega, limitando así sus decisiones corporativas. Y se preguntarán por qué menciono esto, y es porque justamente este cambio interno sería una de las razones principales de uno de los mayores desastres de la historia de Sonic, y me refiero a Sonic 2006, que a pesar de lo que muchos creen, Sega no fue la que terminó arruinando el proyecto con su contrato de exclusividad con Microsoft, ya que como dije, estas decisiones estaban de la mano de Sammy, quienes fueron los que salvaron a la compañía después del fracaso del mercado consolero. Debido a todas estas reestructuraciones, fue que este proyecto se volvió altamente afectado, razón por la que en el año 2005 Yuji Naka, uno de los padres del erizo y ahora preso, abandonaría a Sega en su totalidad. Como un pequeño dato curioso, pese a que se sabe que Sonic 2006 fue un desastre del juego, se sabe de que el juego vendió extremadamente bien, al punto de tener una edición Platinum Hits, edición la cual yo tengo y conseguí hace bastantes años. Volviendo al tema, en paralelo al lanzamiento de Sonic 2006 fue que en los foros de Something Awful una serie de fotos serían filtradas, fotos de un usuario con el seudónimo de Chris Chan, y ya sabemos dónde va esto, ¿no? No hace falta explicar por 5 horas el lore de Chris Chan, Sonichu y la vez que se metió su medallón por el culo. Algo que sí voy a destacar es la enorme hipocresía por parte de los trolls, ya que se demoniza mucho a Chris Chan y se burlan de él por ser fan de Sonic, pero la mayoría ignora de que este también pertenece al fandom de My Little Pony, Pokémon, Zelda, Transformers, Neptunia y Harry Potter. Y aunque esto que están viendo en pantalla se trata de una comisión que alguien con mucho dinero de sobra pagó $200 a Chris Chan para que dibujara el elenco de Persona 3 y 4, de todas formas chinguen a su madre el fandom de Persona, así como los demás que hacen la vista gorda de que Chris Chan no pertenece a sus fandoms. Por estos años, la comunidad furry que nació de las series de Sonic en los 90 a día de hoy ya eran gente adulta con conocimiento sobre la reproducción humana. Estos empezaron a hacerse notar en internet, haciendo que los siguientes casos que mencionaré sean consecuencia directa de esto mismo. El primero de estos es acerca de un foro, Sonic Passion, foro donde comunidades de todo tipo se juntaban para expresar sus gustos y fetiches respecto a personajes ficticios de distintas franquicias, como Bomberman, Kirby, Mario, Pokémon, pero el principal y el que le daba nombre al foro sería Sonic. La creadora de este foro incluso sería una de las más activas en este, haciéndose llamar a sí misma la esposa de Sonic, publicando incluso una carta de amor y cosas bastante raras, haciendo publicaciones de lo más autista posible y volviéndose las de reír de internet por esos años. Si de alguna manera les suena el foro de Sonic Passion, pues aquí fue donde nacieron especímenes bastante raros. Les recuerdo el caso de Paul and Amy, del tipo este que tenía una obsesión enfermiza por Amy, al igual que la creadora del foro, este man decía ser el esposo de Amy, y que este caso terminó con este man en la cárcel por algo bastante grave que no quiero mencionar. Y el siguiente caso puede que no sea tan fuerte, pero sí es algo bastante asqueroso. En el año 2008, un tipo en un foro sobre furries aparecería diciendo que durante más de 20 años le habría estado dando bastante duro a un peluche de Sonic. Sí, esto es en serio. Es un caso algo similar al de Chris Chan en el lado del autismo, pero con una diferencia bastante notable. En el momento donde este tipo le empezaron a llegar miles de trolls después de hacer de las suyas, el tipo desapareció por completo del internet, mientras que Chris Chan siempre ha sido de los que responden a sus trolls y de las maneras más XD posible, y nuevamente la mayoría siendo de otros fandoms, ya que de Chris Chan se burlaba a todo el mundo. Pasamos directo al año 2008. Sonic Unleashed fue lanzado al público, considerado por muchos actualmente como el mejor juego de Sonic de esta década, y la razón por la que tengo ganas de bloquear a este man en Facebook. A consecuencia del desastre de 2006 fue una época donde tirarle mierda a Sonic era lo socialmente aceptado, al punto de que los de IGN se les olvidó cómo usar el cerebro y grabaron un gameplay equivalente a cuando no podían pasar el tutorial de Cuphead, causando que la prensa y demás medios se les tiraran encima a Sega y al fandom de Sonic sin haber probado el juego en muchos casos. En estos años es que el juego se le está reconociendo como debía haber sido desde un inicio, aunque claro, nunca faltan algunas personas que parece que todavía vivieran en 2008. Pese a todo lo que he dicho, si te pones a buscar en foros, la mayoría de estos están llenos de gente bastante normal que comparte sus gustos por la franquicia y en algunos casos, fans bastante creativos que demuestran su gusto y pasión por el medio de maneras increíbles. Sin embargo, lo que más resuenan en estos son las minorías, que al final terminan resonando por fuera del fandom, o loquitos que después se agarran juegos hechos en Flash y dicen: los fans hacen mejores juegos que el Sonic Team, wey. Cállese la puta jeta. La época del 2010 al 2018 abrió con la llamada Metaera, específicamente con el lanzamiento de Sonic Colors, que, independientemente de las opiniones actuales que tienen algunos usuarios sobre este juego, fue un soplo de aire fresco para la franquicia, luego de la mala recepción de Sonic Unleashed y Sonic 4 en años anteriores. Luego, con la salida de Generations, todos creían que Sonic estaba de nuevo en la gloria con juegos increíbles.
Sin embargo, como el estado de la comunidad está fuertemente ligado con el estado de los juegos, la cosa empezó a irse a pique con Sonic Lost World, seguido del juego más infame de la franquicia, solo por debajo de Sonic 2006, Sonic Boom, siendo el resultado de querer renovar la franquicia cambiándola completamente, y la razón por la que Chris Chan fue a quejarse a una tienda de videojuegos porque Sonic tenía los brazos azules. Ay, Dios mío, este sujeto otra vez. La mala recepción de Sonic Boom provocó que se creara una idea de resignación en el fandom, dando lugar al surgimiento de la infame frase Sonic está muerto, una idea que se esparció por todo el internet. Lo peor es de que incluso el fandom se la creyó, realizando edits e imágenes sumamente victimistas que no envejecieron de la mejor forma, ignorando el hecho de que habían tenido Sonic Generations hace no más de 3 años para ese entonces. Pero claro, utilizar esa frase hasta el cansancio para molestar a los miembros del fandom o directamente decir que los juegos de Sonic eran una mierda forzando errores adrede para alimentar ese desprecio a la franquicia en general, seguramente era mucho más divertido, ¿no, Egoractor? En fin, ignoremos el hecho de que hay realmente franquicias muertas como Boxy, Clonoa, Croc, Conker, Halo porque murió en Reach, pero no, Sonic estaba bien muerto, güey, sí señor. O sea, incluso tuvimos una perra creepypasta llamada Sonic Endless que trataba sobre ¡ay, Sonic ya no es lo que era! ¡Ay, no! Sonic está muerto, güey, dejen de en paz a la franquicia, déjenla morir con dignidad. Claro, en la parte hispana del fandom de Sonic, tuvimos el clásico video de Master Lasheron, llamado Porque Sonic está muriendo. Un video que, bueno, decir que causó polémica es poco. Los comentarios se volvieron una guerra civil donde le decían hasta de qué se iba a morir al señor lechero. Pero viendo esto en retrospectiva, estaba demasiado chistoso. Decenas de loquenderos hacían videorespuestas del video de Master Lasheron luego de eso. Algunos tenían argumentos demasiado válidos sobre el por qué la franquicia aún seguía en pie, y otros solo se dedicaban a tirar basura porque critican algo que les gusta. Sin embargo, eso siempre ha sido el pan de cada día. Alguien habla de un tema del que no sabe y los que sí están metidos en ese ámbito tratan de demostrar que se equivoca, a veces tomándose muy en serio la opinión de un random con mucha influencia mediática. By the way, los años pasaban, Sega nos dejó sin ningún juego nuevo durante 3 años, el Sonic Shores fue subido al igual que el anuncio de The Graph of Nassau, que desafortunadamente fue cancelado, la trilogía de animaciones de Sonic.exe del usuario Torm revivieron al erizo Edgy durante un tiempo, Super Sonic X Universe usaba música sacada de Undertale para hacer escenas sexuales de los personajes de la franquicia, se comenzaron a hacer virales los videos hablando sobre Chris Chan, Instituto Sonic, de la mamadota del Tails en la banca, porque la gente estaba empeñada en exponer al enfermo fandom de Sonic, cuando bueno, el fandom Brony hizo cosas peores, pero al parecer se les olvidó. Pero ese no es el punto, si algo era relacionado con Sonic, ya era pateable. Y así llegamos directamente al 2017, con el anuncio de Project 2017, aka Sonic Forces, junto con el anuncio de Sonic Mania, para celebrar el 25 aniversario del erizo. Todos estaban súper emocionados con el regreso del Sonic moderno y la vuelta de los juegos 2D clásicos con Sonic Mania. Sin embargo, porque siempre tiene que haber un sin embargo, como en este tiempo el fandom de Sonic era sumamente sumiso y era agarrado como el saco de boxeo del internet, tomaron otra frase infame dicha por un periodista profesional de videojuegos. Sonic was never good. Sonic nunca fue bueno. Sonic CD fue el último juego bueno de Sonic. Sonic murió en Reach. Ya se imaginarán toda la discusión que se armó debido a eso, provocando de nuevo el surgimiento de otra frase infame. Los fans hacen mejores juegos que el Sonic Team. Sonic Mania es el mejor juego de Sonic porque fue hecho por fans. Sonic Utopia es mejor que todo lo que ha hecho el Sonic Team. Sonic Mania es un fangame. En serio, hay gente que creyó y sigue creyendo que Sonic Mania es un fangame, ignorando el hecho de que, bueno, fue financiado por Sega, fue hecho por profesionales, no amateurs, y que tuvo la supervisión del mismo Sonic Team. Pero claro, como era más fácil seguir burlándose de la franquicia y del personaje, pues ni pedo, tenías que soportar las burlas de todo el internet. Y esto solo empeoró con la recepción de Sonic Forces, que a pesar de que el juego fue una verdadera vendida de humo que no gustó a la mitad de la comunidad, irónicamente, este juego fue el que salvó a la franquicia.
A pesar de que el juego haya sido la burla del internet al compararlo con Mario Odyssey, basándose en un screenshot sacada de Metacritic, las ventas de este fueron suficientes para cumplir con la expectativa de Sega, dándole la oportunidad de seguir funcionando al Sonic Team. Porque digamos que después de la salida del Sonic Lost World y de Sonic Boom, el ambiente laboral dentro del Sonic Team era un poco complicado, terminando esta era con un sabor amargo, un futuro incierto, pero con la esperanza al tope. Luego de todos los acontecimientos que formaron la imagen del fandom de Sonic, y estar terminando su etapa más oscura, el 30 de abril del 2019 se estrena el primer tráiler de Sonic la película. Una cinta que se llevaba planeando desde finales de los 90, pero que empezó a tomar forma luego del 2013. ¿Y cómo fue recibido este tráiler? SFPD! Meow? Pues ya saben la historia. Nos dieron uno de los peores diseños de una adaptación fílmica, con un Sonic que trataba de ser realista, pero que fallaba en el proceso. Con el fracaso en críticas que fue Forces, esto no hizo más que alarmar al fandom, pues estaban cansados de ser los buleados del salón, ya no querían recibir otro producto mediocre más. Querían sentir la mínima satisfacción de un producto que fuera competente en todos los aspectos posibles, no querían volver a escuchar cómo llamaban a Sonic una franquicia zombie, con un fandom lleno de depravados sexuales. Y fuera de toda probabilidad, las críticas surgieron sus frutos, cuando un mes después, el director de la película, Jeff Fowler, anunció en su Twitter, el rediseño total del personaje. Además de un retraso, e invirtiendo $5 millones más a la película. Y, en noviembre del 2019, tuvimos el primer vistazo oficial al rediseño de Sonic. Esto fue importante, no solo para Sonic. Fue importante para la industria del cine en general. Era la primera vez que, las críticas en internet eran escuchadas por las grandes compañías, y decidieron retrasar toda la postproducción, además de tener que echar por el caño todos los productos oficiales que sacarían de este Sonic. No me imagino a un niño durmiendo abrazado con esta cosa. Luego de su estreno, la película recaudó más de $300 millones a pesar de la pandemia. Pero, como en el internet no puede haber nada lindo, comenzó a esparcirse el rumor de que todo fue una estrategia publicitaria de parte de Paramount, y que el diseño mostrado no era real. Lo cual es ridículo, porque Paramount no tenía planeado hacer el rediseño de Sonic. Y la culpa la tienen ellas. Mía. Las Tortugas Ninja de 2014, producida por Michael Explosiones Bay, y distribuida por Paramount, tuvo exactamente el mismo problema que Sonic la película. La única diferencia, es que a Paramount y Michael Ejército Americano Bay, les valió verga las críticas y sacaron la película sin más, con tortugas que parecían Toretto pintado de verde. Pero en Sonic la película, al director sí le importó su reputación en la industria, y mandó todo al caño y empezó desde cero. Luego del estreno de la película, digamos que el fandom estaba relativamente tranquilo a ojos del público general. Pues gracias a la pandemia, muchas personas comunes se unieron al fandom casi que por aburrimiento, mientras que otras, redescubrían el amor hacia la franquicia. Excepto, por un detalle. En junio de 2021, se filtrarían audios inéditos en donde Chris Chan confesaría haber tenido relaciones de índole sexual con su propia madre. Obviamente, esto fue un boom no solo en el fandom, sino que en el internet entero. Realmente, si no lo vivieron, no puedo explicar con palabras lo gigantesco que fue esto. Pero ¿qué tiene que ver el fandom de Sonic en todo esto? La verdad no mucho. Chris Chan ya era un ser independiente de cualquier fandom a este punto. Lo único que el fandom de Sonic hizo, fue burlarse y asquearse, como cualquier fandom. Luego Chris fue encarcelado poco tiempo después, hasta ser liberado en 2023. Luego, llegó 2022, uno de los años más movidos del fandom.
empezando por el estreno de Frontiers, el cual para sorpresa de algunos, es uno de los juegos mejor valorados de Sonic, por lo que el fandom pudo tomar una bocanada de aire fresco, pues el juego se sentía bastante bien, y Dios, tiene los mejores temazos desde un Legend. Con una historia bastante buena, y con un montón de teorías por sacar. Aunque no es perfecto, pues tiene algunas cositas por pulir. Pero hubo cierta parte del fandom que endiosaba a este juego, y te insultaba si hablabas mal de este. Pero bueno, tristemente es más común de lo que parece. En marzo de 2022, salió el segundo tráiler de Sonic 2, luego de un primer anuncio en los Game Awards de 2021. Contando con Idris Elba, haciendo la voz de Knuckles el Echidna. Y para sorpresa de nadie, la película termina siendo todo un éxito. El fandom estaba en su segunda etapa dorada. Pues tenían Sonic para rato, incluso con el próximo estreno de la serie de Sonic Prime en diciembre de 2022. La comunidad no se había vuelto a meter en problemas relevantes desde hace bastante. Los locus raritos estaban prácticamente en coma. Chris Chan ya estaba en prisión, incluso Son Manic daría su apoyo a toda la saga de películas de Sonic. Sí, seguramente fue muy necesaria su aprobación para Sega. Pero, había un pequeño problemita en la comunidad. Desde lo que ocurrió con Sonic Mania, una parte del fandom seguía diciendo que los fangames de Sonic eran mucho mejor que los juegos oficiales. Y esta parte del fandom era muy molesta, no solo porque eran bastante pesimistas, sino que también eran muy castrosos, cuando en realidad la mayoría de estos fangames ni siquiera salen a la luz. Sin embargo, a esta parte del fandom les llegaría su respectivo desarrollo de personaje este año. Pero para entender esto tenemos que retroceder hasta el 2020, en donde se anuncia el primer tráiler del fangame más famoso en la historia de Sonic. Sonic 2020, un proyecto hecho por el equipo ruso, Mania Team, y dirigido por el usuario Volt. Seré lo más breve posible, pero este caso, es un enorme agujero de conejo que hasta el día de hoy se sigue desarrollando. Sonic 2020 se anunció como el fangame en 3D definitivo de Sonic, contando una historia intrigante y un gameplay impresionante. Y para qué mentir, los trailers y las cinemáticas se ven muy bien. Pero antes de su estreno, hubo un problema que le daba muy mala espina a los más escépticos. Volt pediría donaciones en su página de Patreon para supuestamente financiar el juego, cosa que es moralmente cuestionable, pues Sega siempre había sido bastante flexible cuando de fangames de Sonic se trata, pero este tipo abuso de la bondad de Sega, pidiendo donaciones a diestra y siniestra, solamente para que se descubriera tiempo después que el motor que se usaba para desarrollar el juego era un motor gratuito hecho específicamente para desarrollar juegos de Sonic. ¿Y a dónde iban las donaciones? Pues curiosamente no a los bolsillos de Volt. O al menos eso dice él, pues persiste en que el juego fue hecho sin invertirle casi dinero. Entonces la plata que muchos amantes del proyecto pusieron, terminaron en un lugar desconocido. En resumen, perdieron plata. Pero ¿saben con qué proyecto no van a perder plata? Oficialmente se da inicio al #KingPool100K. la cual es una campaña en la que los mejores científicos de Latveria llevan trabajando durante los últimos 20 años. Si apoyas esta campaña, obtendrás grandes recompensas como Nestí de limón en vez de agua, comida con solo un año desde que se caducó, y un Omnitrix edición limitada para cada hogar. Así que recuerden usar el KingPool 100K, porque si en este año no llego a esta cantidad mis papás me botan de la casa. No es broma, auxilio. En 2021 el proyecto de Sonic 2020 fue aparentemente cancelado, pero no por los motivos que ustedes creen. Toda la culpa la tuvo un juego de Cars 2 para la 3DS. Pues aparentemente uno de los temas usados para el juego, estaba plagiado de una canción de Cars 2 para 3DS. Me perturba lo específico que suena eso. Esta especie de microfuna, fue lo suficientemente humillante para cancelar el juego. Al menos por unos meses, porque luego el equipo cambiaría de nombre a Ouroboros, y seguirían con el desarrollo del juego, pero ahora, en vez de pedir donaciones por Patreon, lo harían con una especie de página rusa, y solo publicarían el link en el Twitter ruso. Luego de más controversias pequeñas, en 2022 salió Sonic 2020, ahora llamado Sonic Omens.
Y qué tan bueno era este juego. Realmente la gente que decía que los fangames de Sonic eran mejores que los juegos oficiales tenían razón. Pues claro que no. Sonic Omens resultó ser una completa decepción, la cámara era un desastre, los bugs estaban a la orden del día, podías morir de la nada, los saltos tenían que ser jodidamente precisos en algunas secciones, el mapa contaba con muy poca vida, algunos actores de voz dejaban mucho que desear, y la cereza sobre el pastel. Se descubrió que muchos de los temas estaban, entre comillas, inspirados de temas de otros videojuegos. Como el tema de Shadow que estaba basado en el tema de Virgil de Devil May Cry 5. Luego, merodeando en los archivos, se descubrió que María, quien es un boss en el juego, tenía modelada su ropa interior, incluso con el nombre clave que verán en pantalla. ¡Te agarré! ¡Te agarré, bufarrantino, pedazo de puto! Pero pensándolo en frío, Sonic Omens sí le hizo honor a Sonic. A los bugs de Sonic 2006 para ser específico. Luego de Sonic Omens, la parte que se la cromaba a los fangames aprendió a cerrar el hocico. El 2023 fue bastante tranquilo en lo que al fandom se refiere, pues lo único relevante de la franquicia que salió fueron los DLC gratuitos de Sonic Frontiers, la segunda temporada de Sonic Prime, y la llegada de nuevos fans al fandom gracias a la película. Lo más polémico fue una especie de mini debate entre los fans más veteranos y los más nuevos sobre la calidad de los juegos de Sonic. Algunos sí se pasaron de verga en cuanto a ser tóxicos, pero siendo un fandom tan grande eso era inevitable. Además, no era la primera vez que esto pasaba. El año pasado fue un año bastante interesante. ¿Recuerdan el año de Luigi? El año en que Nintendo quiso celebrar la historia de este emblemático personaje pero todo le salió mal. Pues 2024 es llamado el año de Shadow por el fandom, pues la cantidad de productos con el personaje como enfoque principal fue bastante notable. Varias skins de Shadow para Sonic Forces en la Play Store. Una skin para Sonic Superstar. Aparición especial en el juego Sonic Dash. Más aspectos para Shadow para Sonic Rumble y Sonic Speed Simulator. Un set de Lego con Shadow montando su motocicleta. Una estatua de Shadow Evolved. Skins en Angry Birds Friends y Angry Birds 2. Un control para la Nintendo Switch. Un disfraz de Shadow para Super Monkey Ball. Y las tres cosas más fuertes. El corto Dark Beginnings, el puto corto con más testosterona de la historia. El DLC llamado Sonic X Shadow Generations, que no solamente expande la historia base de Generations, sino que mejora el gameplay y nos da una historia muy conmovedora. Algo que jamás se había visto en un DLC de la franquicia. Y todo esto era una publicidad muy buena para el evento que daría fin al año de Shadow. Sonic 3 es una obra de arte con respecto a la franquicia. Es una historia que toma los elementos necesarios de Sonic Adventure 2 y lo adapta a la situación de la saga. Los personajes son bastante entrañables. Sonic, Tails y Knuckles realmente tienen una conexión entre ellos. El Goat de Lordona y su esposa realmente son personajes que, aunque clichés, le hacían falta a esta franquicia. Jim Carrey lo da todo como Eggman y Gerald Robotnik, y hasta me encariñé con el agente Roca. Y ni hablar de lo bien que trataron a Shadow en esta película, trayendo al mismísimo Keanu, papa de los introvertidos rips para hacer su voz. Esta película no es perfecta. Los arcos son bastante apresurados, y tal vez algunos momentos te saquen de onda. Pero esta película solo me hizo replantear el cómo ha cambiado el fandom. Me recordó, por alguna razón, aquella época en donde para mí fue difícil ser fan de la franquicia. Pues al buscar contenido de mi personaje favorito de videojuegos en aquel entonces, solamente encontraba videos raros y malas reseñas de los juegos. Sentía que había llegado tarde al fandom de Sonic. Pero, sentado en esa sala de cine, pude sentir como todo es diferente. Niños, adolescentes, e incluso algunos adultos disfrutando de ver a dos erizos pelear, y sentir la misma emoción que yo, fue algo que mi yo de 10 años no pensó ver jamás. Sentí que ese pequeño niño que se sentía ajeno a Sonic, de alguna manera, estaba feliz.
Ver a Sonic en una película que todos pudiéramos disfrutar, así no entendieras el lore, se sintió reconfortante. Y lo mejor fue, que no solo se quedó en ese aspecto. Frontiers es un juego con una historia hermosa, y ni hablar de Generations. Por cierto, casi se me olvida. ¿Recuerdan a Ken Penders? El culpable de que Sonic no pueda mostrar emociones fuertes. Pues quítense esa idea de la cabeza. Aunque muchos acusan a Penders de haber creado los mandatos de Sega, en realidad no tuvo nada que ver. Es decir, Penders sí es una rata que se robó casi 200 personajes de Archie Comics y Sega en un vacío legal. Como Fiona Fox, personaje que seguramente todos los fans de Sonic recuerdan con mucho cariño. Además, trató de vender el diseño de Surge a pesar de que ni siquiera es de su propiedad. Pero el punto es, los mandatos de Sega son más antiguos que los juicios de Penders y Archie, por eso es que por ejemplo no se puede ver a Sonic llorar en Sonic X. Penders sí está loquito, y trató de demandar varias veces a Sega, pero decir que influenció en algo a la franquicia es un error. Mejor que se quede dibujando sus homúnculos del espacio exterior. El fandom, el año pasado, se llenó de nuevos fanáticos de la franquicia quienes, a diferencia de mí, podrán encontrar a un fandom de Sonic mucho más agradable. El fandom no es perfecto. Hay gente extraña en él, toxicidad, cosas turbias y una historia que muchos preferirían borrar. Pero, la verdadera pregunta es... ¿qué fandom no tiene esas mismas características? Ningún fandom está libre de tener sus propios momentos extraños. Nada más miren al fandom de Pokémon, tienen la franquicia más profanada de la historia y no veo a nadie quejándose de eso. Y ni siquiera voy a hablar de los casos en el fandom de Nintendo o de Sony. Repito, el fandom no está libre de pecado, pero reducirlo a simplemente a un par de casos específicos me parece injusto. Es lindo ver cómo las próximas generaciones, tal vez crezcan con un fandom de Sonic con el que nosotros no pudimos crecer. Y lo vuelvo a repetir, hay muchas cosas que pulir en el fandom, la toxicidad por elegir al mejor juego o a la mejor historia tristemente es algo que todo fandom tiene, y poco a poco hay que ir ignorando a las personas que promueven estos comportamientos. El fandom de Sonic no es el mejor fandom, ni lo será nunca. Si pudiera definir al fandom de Sonic en la actualidad, sería un fandom más del internet. Un saludo a Manacho por apoyarme, además de los demás Patreons del canal. Y un agradecimiento a Daxter y a Red Bromer por haber aceptado colaborar conmigo. Y obviamente, gracias a Oetsu por haberme ayudado con la edición de este video. Sin más nada que decir, soy KingPool, recuerden usar el hashtag KingPool100k, y se les quiere. Hola, soy yo Furrek, me informan que por cuestiones de presupuesto no podemos hacer una pequeña animación para despedirnos. Y si se preguntan por quién, pues ni idea, hace meses que no lo veo. ¡Mamahuevo! Así que hoy le robaremos la despedida a otro youtuber. Sos un amigo, te quiero mucho amigo, bueno, eso es todo. Hasta la próxima.